en sus diferentes formas, tanto el agregado y en sus diferentes formas el asfalto. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es un diseño de mezcla. Para poder diseñar una mezcla, nosotros debemos evaluar los componentes de una mezcla por separado y después el diseño tenemos que evaluarlo ya con los componentes mezclados. ¿Ok? Primero vamos a empezar con el asfalto. Aquí vamos a trabajar con cemento asfáltico porque nosotros vamos a hacer un concreto asfáltico, es decir, una mezcla asfáltica en caliente. El diseño que vamos a realizar es una M19. ¿De qué norma es ese? De la NTF. Es una M19. Si ustedes ven la granulometría de la M19, yo creo que se los comenté cuando les di la clase virtual, es muy parecida a la tipo 5. ¿Ok? Con una que otra diferencia, pero es muy parecida. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es las propiedades físicas del asfalto. Entre las propiedades físicas que tiene el asfalto, nosotros generalmente evaluamos 4, que son consistencia, adherencia y cohesión, pureza y durabilidad. ¿Ok? Cada una de ellas representa una característica o una propiedad que se le debe determinar al asfalto. Y a través de un ensayo en específico nosotros determinamos esa propiedad. ¿Ok? Empezamos con la consistencia. Es el grado de fluidez. ¿Ok? ¿Qué se le vamos a medir al cemento asfáltico? Es decir, qué tan duro y qué tan blando es. ¿Qué ensayos vamos a utilizar para medir esa característica o esa propiedad? Penetración, punto de ablandamiento y viscosidad. Son 3 ensayos que nosotros utilizamos para medir eso. ¿Ok? La penetración determina la dureza del cemento asfáltico. ¿Qué tan duro, qué tan blando es? Se hace a través del ensayo de penetración. Ese ensayo ustedes lo van a realizar hoy. ¿Ok? Y vamos a determinar qué tan duro y qué tan blando es el cemento asfáltico. La norma, en este caso, Coveney clasifica el cemento asfáltico por penetración. ¿Ok? Ella me dice, mira, puede ser un cemento asfáltico de 40-50, de 60-70 o de 85%. Mientras más bajo sea ese cemento asfáltico, más duro es. Mientras más alto sea, más blando es. Es decir, que un 85-100 es mucho más blando que un 40-50. ¿Para qué yo voy a utilizar esa penetración? ¿De qué me sirve a mí saber la penetración de un cemento asfáltico? Porque, por ejemplo, si ustedes van a diseñar una vía, o mejor dicho, te dicen, mira, quiero una mezcla asfáltica y se va a colocar en Cabimas. Cabimas, si sabemos, las temperaturas son muy altas. ¿Ok? Nosotros allí utilizaríamos un cemento asfáltico mucho más duro. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese cemento asfáltico se mantenga a pesar de la temperatura. Si utilizamos un 85-100, lo más seguro es que si por allí pasa una bicicleta, haga la marca directamente. Por eso allí, entonces nosotros utilizaríamos un 40-50. ¿Por qué? Porque es una zona muy cálida. Necesitamos que el cemento asfáltico sea duro. El más común aquí es el 60-70. Pero los 40-50 pueden pedirse. El 85-100 también. Pero el más común es el 60-70. ¿Ok? Otro de los ensayos es el punto de ablandamiento. El punto de ablandamiento es esa temperatura en donde el cemento asfáltico cambia de fase. De sólido o semisólido, porque no es sólido del todo, semisólido, pasa a ser estado líquido. Este ensayo también lo vamos a hacer hoy. ¿Ok? Con ese punto de ablandamiento, generalmente aquí me dicen, la norma Coveney me dice que los cementos asfálticos venezolanos están entre 48 y 58. Ahora bien, con ese punto de ablandamiento y con la penetración, lo voy a determinar el índice de penetración. El índice de penetración es una ecuación. ¿Ok? Él me ayuda a determinar el grado de susceptibilidad térmica que tiene ese cemento asfáltico. Es decir, qué tan sensible es a la temperatura. La IP, o índice de penetración, está en menos 1.5 y 0.5. Ahora bien, ¿qué pasa si me da fuera de ese rango? Significa que o hay un problema con el ensayo de punto de ablandamiento o hay un problema con el ensayo de penetración. Hay que revisar esos ensayos. ¿Ok? Si el ensayo de penetración me da dentro del rango o si el ensayo de punto de ablandamiento me da dentro del rango, entonces no debería haber problemas con el punto
del índice de penetración, porque eso es una ecuación solamente, ¿ok? Ahora bien, ¿puedes darme el índice de penetración 75? Y si me da 75, ¿dónde lo clasifico? Es blando. Sí, claro, te bajo 75, pero la clasificación es 40-50, 60-70, 85-100. ¿Dónde la clasifico? El 60-70. El más cerca, el más alto. El más alto. Más favorable. Más alto. Yo dije el más favorable. Más favorable. ¿Cómo no es favorable? O sea, hacia No, la- yo te voy preguntando la clasificación. Si a mí me da 75, me da 80, ¿dónde lo clasifico? ¿Dónde lo? O sea, ¿qué tipo de falta hay? 85-100. El más cercano. Más alto. El más alto. Ese rango que me están dando allí es que el segmento fáltico debe estar dentro del rango. Si está fuera del rango, es que probablemente ese segmento fáltico es impuro. Es decir, está ligado con, puede ser gasolina, puede ser que esté sucio. Sí, tiene que estar dentro del rango. Es decir, me tiene que dar entre 60 y 70 para hacer un 60-70. Tiene que estar entre 40 y 50 para que me dé un 40-50 y tiene que estar dentro de un 85-100, incluso puede ser 85, puede ser 100 para que esté dentro del rango. Si está fuera del rango, es que por supuesto ese segmento fáltico o hubo un problema con el ensayo, porque recuerden que el ensayo se hace a cierta temperatura, bajo ciertas características, quizás la temperatura que usaron no era 25, sino que era 30, obviamente está más caliente, se disparó, el segmento fáltico está más caliente, al estar más caliente está más blando, penetró mucho más y se fue. Hay que revisar eso. O puede ser que esté ligado con gasolina o con algún solvente y obviamente eso ablandó el segmento fáltico y al penetrarlo penetró más. Entonces, eso hay que revisarlo. Debe estar dentro del rango. ¿Ok? Igual aquí. Si a mí me da el segmento fáltico por debajo de 48 o por encima de 58, significa que hay un problema con el ensayo. No lo estoy haciendo a la temperatura correcta, quizás la muestra que tomé está contaminada y hay que chequear ese ensayo. ¿Ok? Siempre debe estar dentro del rango para que pueda ser aceptado. Es lo que me especifica la norma. Muy bien, vamos con la viscosidad. ¿Qué norma me clasifica el cemento asfáltico o los asfaltos por viscosidad? La NTF. La NTF me determina, al igual que la penetración, el grado de fluidez o la dureza de ese cemento asfáltico. Y con ella me logra clasificar una cosa importante. La penetración solo clasifica los cementos asfálticos. Solamente. ¿Qué tan duro, qué tan blando son los cementos asfálticos? El punto de ablandamiento me determina el cambio de fase solamente de los cementos asfálticos. Mientras que la viscosidad me clasifica todos los tres tipos de asfalto. ¿Ok? Eso por si lo pregunto en el examen, a veces ustedes se confunden y es importante que lo sepan. ¿Ok? La viscosidad, si es absoluta, clasifica el cemento asfáltico. Profe, yo leí que en la NTF solo dice, me acaba de decir que son todos, pero en la NTF solo habla de los densos, ¿no? Del denso. O sea, las mezclas asfálticas densas, no habla de No, este es material asfáltico. Este es asfáltico. solo el material asfáltico. Pero recuerda que yo les mandé a investigar solo el capítulo 12.10, que es concreto asfáltico, y el concreto asfáltico, ¿qué asfalto utiliza? Cemento asfáltico. Por lo tanto, solo me está hablando de este cemento, solo de este. Pero vale, No me habla de este y no me habla de este. Pero es importante que sepan que la viscosidad clasifica los tres. ¿Ok? La absoluta clasifica al cemento asfáltico. La cinemática clasifica el asfalto diluido y la Seibolfurol clasifica a los asfaltos emulsionados. ¿Ok? ¿Qué me dice? La viscosidad absoluta me dice clasifica al cemento asfáltico. La temperatura en la que yo realizo ese ensayo es 60 grados centígrados. Ahora bien, ese ensayo ustedes lo van a hacer la próxima semana. La próxima semana porque es un ensayo largo. Pero ese ensayo, al realizarse a 60 grados centígrados, siendo o tomando en cuenta que es el cemento asfáltico, a esa temperatura el cemento asfáltico todavía está un poco duro. Recordemos que a temperatura ambiente el cemento
Entonces, a 60 grados no hay mucha diferencia. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos utilizar una presión negativa para poder hacer que el cemento asfáltico se mueva a través del equipo y poder hacerle ese ensayo. ¿Ok? De todas maneras, la semana que viene ustedes lo hacen y van a ver todo el proceso. La unidad con la que se mide esa viscosidad es el Poise y el equipo utilizado es un viscosímetro en forma de U. Por aquí, no, aquí están los viscosímetros, ¿verdad? Porfa, búscalos para mostrárselos. Ahorita les muestro los equipos. Muy bien. Aquí vienen los famosos A30 y A40. Estos fueron los que ustedes vieron en la norma NTF. El A30 lo que me dice es un cemento asfáltico cuya viscosidad mínima son 3000 poros. ¿Ok? El A40, por supuesto, es un cemento asfáltico cuya viscosidad mínima son 4000 poros. Si fuera un A50, que existen, aquí en Venezuela no se dan, pero existen, sería un cemento asfáltico cuya viscosidad mínima son 5000 poros. El de 2000, que también existe, perdón, el A20, que también existe, pero aquí en Venezuela no se da, significa que es un cemento asfáltico cuya viscosidad mínima es 2000 poros. Ahora bien, si a mí me da el cemento asfáltico 2999, ¿qué es? Puede dar. A 30. Es un A30. Si me da 999, no clasifica. Aquí en Venezuela solo, ustedes lo vieron en la norma, solo hablan de un A30 y un A40. Creo que el A20 no lo menciona. Aquí antes existía, pero dejó de existir el A20. Sí, también. Ok. Significa que si a ustedes les da 999, ese ensayo no se hizo correctamente. Algo pasa con ese cemento asfáltico. Pero sí podría existir un A10, un A20. Los A10 existen. Existen los A10. Y existen los A20, existen los A50 y los A80. Pero aquí en Venezuela no se dan. Aquí solamente se dan los A30 y A40. Igual que en la penetración existen los A150, A200. Perdón, los 150, 200. Pero aquí no se dan. Aquí hablamos de 40, 50, 60, 70, 85. Serían zonas más frías. Los de 150. Más duro, donde se necesita más duro. Pero aquí esos no se dan. Aquí trabajamos con lo que especifica la norma. ¿Qué significa esto? Que si a ustedes les llega un cemento asfáltico que tenga unas características fuera de la norma, ustedes no lo pueden utilizar. No, pero es que se lo trajimos de Bolivia, sí, pero es que las normas venezolanas no rigen ese tipo de asfalto. Y si no lo rigen, no podemos utilizarlo, estamos fuera de norma. No, pero ¿qué sirve? No, pero es que así sirva, si está fuera de la norma, no pueden utilizarlo. ¿Ok? Muy bien, vámonos a, este es el equipo que van a utilizar. Viscosímetro en forma de U. ¿Ok? Por aquí entra el viscosímetro, el cemento asfáltico, y necesitamos utilizar una presión negativa, es decir, una succión para que él se pueda mover por este capilar y poder medirle la viscosidad. Eso lo van a hacer ustedes la semana que viene. ¿Ok? Tenemos la viscosidad cinemática. Él clasifica los asfaltos diluidos. En este caso, nosotros no necesitamos utilizar presión. ¿Por qué? Porque los asfaltos diluidos en estado a temperatura ambiente están líquidos y no necesitamos hacer presión para nada. La temperatura a la que se evalúa también es 60 grados. La unidad que mide esos asfaltos diluidos es la centistock. El equipo que utilizamos es el viscosímetro de brazo cruzado, que es este. ¿Ok? Por aquí entra el asfalto diluido y él pasa todo este proceso para poder nosotros medirle la viscosidad. Cae por gravedad, no necesitamos succionar nada porque el asfalto en estado a 60 grados centígrados está completamente líquido. ¿Ok? El único asfalto diluido que se hace aquí en Venezuela, lo hace PDVSA, es el RC250. ¿Qué me dice esa nomenclatura? Que es un asfalto diluido cuya viscosidad son 250 centistock. ¿Ok? La viscosidad Seibel-Furor, por supuesto, me clasifica lo que es el asfalto emulsionado. La temperatura a la que se hace es 25-50 grados centígrados.
recordemos que cuando yo les hablé la semana pasada, el emulsificante es el que le da las propiedades al cemento asfáltico, y en este caso al asfalto emulsionado. La temperatura a la que se va a evaluar va a depender del emulsificante con que se hizo ese asfalto emulsionado. Él me va a decir a qué temperatura es que debo evaluar ese asfalto. Puede ser a 25 o puede ser a 50. ¿Ok? Las unidades son segundos Seiborg-Furol y el equipo utilizado es este que vemos aquí, que es el viscosímetro Seiborg-Furol. Aquí. Nosotros colocamos aquí adentro, algo así. Aquí adentro colocamos lo que es el asfalto emulsionado. Recordemos que el asfalto emulsionado a temperatura ambiente es también líquido. Dependiendo de lo que me diga el control de calidad, el asfalto emulsionado puede ser evaluado a 25 o a 50 grados centígrados. Aquí adentro hay como una especie de espiral que le va a generar calor al que es asfalto emulsionado. ¿Ok? Yo lo coloco, él va a tener una tapa y tiene este tipo. Nosotros lo vamos a colocar aquí. Y vamos a medir el tiempo, ¿ok? En el cual, al momento de destapar, ese asfalto emulsionado cae y me llena los 60 mililitros de esta copita. Ese tiempo que medí, en segundos por supuesto, es lo que me va a determinar la clasificación de ese asfalto emulsionado. En segundos, Seiborg-Furol. ¿Ok? Y así lo clasifico. Se encuentra en esos segundos. Usualmente, ¿en qué rango tendría que encontrarse? No lo especifica. No te dicen, mira, si está entre tres rangos, entonces es una emulsión asfáltica de tal. No te lo dicen. Es libre. En promedio, ¿cuánto dura el ensayo? Así. ¿Cómo que en promedio cuánto dura el ensayo? O sea, ¿en cuánto dura en caer? Mira, por lo general, eso cae muy rápido, como hasta 2 minutos. Menos de 2 minutos. O sea, no tarda mucho. Pero lo que te da es un número y una clasificación. Pero no es como el asfalto diluido o el cemento asfáltico que te lo clasifica. Mira, si dura tantos segundos es a 30 o si dura tantos segundos, no. Simplemente tú das lo que te da 60 segundos, bueno, 60 segundos Seiborg-Furol. Esa es su clasificación. Ah, te dio 120 segundos Seiborg-Furol. Esa es su clasificación. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, hasta ahora? Vamos con la segunda propiedad que le evaluamos al cemento asfáltico, que es la adherencia y la cohesión. Muchas personas confunden esos conceptos y son diferentes. Cuando hablamos de adherencia, hablamos de la capacidad que tiene el asfalto de recubrir el agregado. ¿Ok? Pero cuando hablamos de cohesión, es la capacidad que tiene el asfalto de mantener unidas las partículas de agregado. ¿Ok? ¿Si notan la diferencia o hay alguna duda? Porque siempre cuando pregunto eso lo confundo. La adherencia tiene que ver con el recubrimiento, de la capacidad de adherirse ese asfalto al agregado. Como pegarse. Adherirse. El que la mantiene unida o el que las mantiene pegadas es la cohesión. ¿Ok? El ensayo que me mide, aunque no lo mide directamente, ya les explico por qué. El ensayo que está relacionado con lo que es la adherencia y la cohesión es la ductilidad. Ese ensayo ustedes lo hacen la semana que viene. ¿Ok? ¿Qué me dice la ductilidad? La ductilidad es un ensayo que es de aplica o no aplica. Es decir, no te va a dar un valor como tal. Lo que te va a decir es, ¿el cemento asfáltico es dúctil o no es dúctil? Si el cemento asfáltico es dúctil, es decir, que él tiene muy buenas propiedades de adherencia y cohesión. Si no es dúctil, significa que no tiene buenas propiedades de adherencia y cohesión y va a haber problemas aquí. Pero no es un ensayo que te dé un valor, como aquí, que aquí te dice, mira, es un RC250. ¿Solo sí o no? Ajá, solo sí o no. O aquí que te dice, mira, es un A30. O es un 40-50 o un 60-70. No, allí no. Allí lo que te dice o es o no es dúctil. O tiene o no tiene propiedades de adherencia y cohesión. Dime. Este ensayo también solamente se aplica al cemento asfáltico. Solamente se aplica el cemento asfáltico. ¿Ok? ¿Qué me dice la norma juvenil? Me dice, mira, al cemento asfáltico original, él debe ser
mayor o igual a 100 centímetros. Es decir, el ensayo de utilidad nosotros lo que le vamos a medir es la elongación. ¿Ok? ¿Qué tanto elonga ese ensayo que va a hacer la semana que viene? Si esa elongación es mayor a 100 centímetros, entonces ese cemento asfáltico es duro. Ustedes también van a hacerle ese ensayo a dos muestras, una muestra original y una muestra envejecida. La envejecida es que pierde propiedades, ahora les explico ese ensayo. Esa utilidad a esa muestra envejecida debe ser mayor o igual a 20 centímetros. Si no cumple con eso, si no cumple con ambas, entonces no, ese ensayo, ese cemento asfáltico no cumple. Es decir, no, pero me dio más de 100 centímetros, sí, pero aquí me dio 10. No cumple. No, pero aquí me dio más de 20, sí, pero aquí te dio 50. No cumple. ¿Ok? Tienen que cumplir ambas. Una de las características del cemento asfáltico venezolano es que es muy duro. Eso viene de las propiedades del petróleo. Esa utilidad viene de las propiedades del petróleo. Es muy, muy dúctil. De hecho, ese ensayo, cuando ustedes lo realizan, Coro llega y agarra la muestra y la estira hasta aquí y llega hasta aquí ese cemento asfáltico. El que debe durar el que debe ser hasta 20, llega hasta 100, incluso pasa. Mostrando que el cemento asfáltico, por lo menos el venezolano, es muy duro. Pero eso tiene sus consecuencias. Cuando hable de las propiedades de la mezcla como tal, yo les hablaré de las consecuencias de esa excesiva ductilidad que tiene. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Vamos con el siguiente. La pureza. Está relacionado con el grado de carencia de materiales insolubles, es decir, qué tan puro está ese cemento asfáltico. ¿Qué tan poco material que no tiene nada que ver con cemento asfáltico hay allí? ¿Qué pasa? Recordemos que la semana pasada, cuando yo les hablé del proceso de refinación, yo les dije, miren, el cemento asfáltico nosotros lo extraemos y casi siempre el petróleo, casi siempre está entrampado en sílice. Nosotros lo succionamos, lo extraemos, lo pasamos por un proceso, lo dividimos, cuando aplicamos lo que es la refinación por destilación, se divide, se sacan los componentes con menor peso específico, queda el residuo, ese residuo es cemento asfáltico. Pero a pesar de todo ese proceso que él tiene, él va a quedar con residuos. Y este ensayo mide esos residuos. ¿Qué me dice? La norma Coveney me dice, esa solubilidad, el ensayo que mide esa pureza es la solubilidad. Me dice, esa solubilidad debe ser mayor o igual al 99,5%. Es decir, solamente acepta el 0,5% de material insoluble, allá adentro. Si hay más de eso, ese cemento asfáltico está contaminado. No puedo utilizarlo. ¿Para qué me sirve eso? O sea, ¿qué importa que esté sucio? Me importa muchísimo. ¿Qué pasa si el cemento asfáltico está contaminado? Puede ser que la penetración no dé, puede ser que la viscosidad no dé, puede ser que el punto de ablandamiento no dé. Ningún ensayo va a dar si está contaminado ese cemento asfáltico. Entonces debe estar limpio. Él seguramente va a tener materiales insolubles, pero debería ser menor al 0,5% para poder aceptarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos con durabilidad. La durabilidad es esa capacidad que tiene el cemento asfáltico de mantener sus propiedades intactas a pesar de todos los procesos por los que él va a pasar. Recuerden que nosotros el cemento asfáltico lo calentamos, lo mezclamos, lo transportamos, lo colocamos, lo compactamos. Además de eso, él va a durar 20 años ahí, donde le va a pasar todo tipo de vehículos o cargas, y él debe mantener esas propiedades. Él va a perder propiedades, sí, él pierde propiedades, pero debe perder un porcentaje controlado. Si pierde más de eso, va a haber problema. Esa mezcla asfáltica que tú la vas a diseñar para 15 años no te va a durar para 15 años, te va a durar menos. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico está envejecido, y si está envejecido perdió propiedades, y si perdió propiedades no te va a cumplir los requisitos normativos. Eso nosotros debemos evaluar. ¿Ok? ¿Cómo se hace el ensayo de envejecimiento? El ensayo de envejecimiento no es un valor que te va a dar. Nosotros vamos a agarrar la muestra en estos platitos que vemos aquí. Este ensayo lo hace la semana que viene Coro también.
Aquí nosotros colocamos cemento asfáltico, son 3 platitos que se colocan en el horno rotatorio, a ustedes se me enseñaron el horno rotatorio, y nosotros vamos a envejecer ese cemento asfáltico. ¿Cómo es ese ensayo? Tal cual, allí le entra calor, 163 grados centígrados, se hace ese ensayo. Le entra calor y aire a presión. Y esos dos elementos envejecen el cemento asfáltico. Ahí vamos a recrear, pues ese ensayo recrea todo ese proceso al que va a estar sometido el cemento asfáltico desde el momento en que se mezcla hasta el momento en que se coloca y posterior. ¿Ok? Durante esas 4 horas que dura en una, son 4 o 5 horas que dura en un equipo o los 75 minutos que dura en el otro. ¿Ok? Una vez que ese cemento ha sido envejecido, nosotros debemos evaluar nuevamente las propiedades de ese cemento asfáltico. ¿Cuáles propiedades? La penetración, debemos saber cuánta masa perdió, debemos saber cómo quedó la viscosidad y la ductilidad. ¿Qué me dice la penetración? Él me dice, mira, la reducción de penetración debe ser menor al 50%. Es decir, él se va a endurecer. Si a ustedes les da un 60-70 inicialmente y él perdió propiedades, ¿cuánto debe ser lo mínimo que debe perder? El 50%, menos del 50% de hecho. Es decir, él debe quedar como en un 40%, debe dar la penetración como 40%, debe dar por encima de un 60-70. Perdón, debe dar por encima de la mitad del 60-70 para que cumpla con que la reducción de penetración es menor al 50%. Va a haber una pérdida de masa, ¿de cuánto? De menor al 0,5%. Ustedes pesan esos platitos antes y los pesan posterior a que se hizo el ensayo. La viscosidad va a aumentar, pero ¿en cuánto? Va a depender. Si es un A30, se puede aceptar mayor o igual a 13.000 OS. Si es un A40, mayor o igual a 20.000. ¿Ok? Él se va a endurecer. Cuando el cemento asfáltico envejece, se endurece. Por eso también le llamamos un ensayo de endurecimiento. Envejecimiento, que es lo mismo. La ductilidad es menor o igual al 20%. ¿Por qué? Porque al endurecerse ya no es tan dúctil. ¿Ok? ¿Va a perder propiedades? Sí, va a perder propiedades. Pero estas propiedades deben ser controladas. ¿Ok? Debemos ver que cumpla con esto. Si pierde más de esto, es decir, si no cumple con nada más con la ductilidad, no funciona. No, pero nada más la ductilidad no perfecto. Son todas las propiedades. Aparte que están relacionadas. No puede ser que la penetración cumpla con la penetración, pero no cumpla con la ductilidad. Si se endureció demasiado, va a haber problemas con ductilidad. O sea que si cumple esto, debería cumplir esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Este ensayo lo hacen la semana que viene. Es posible que un cemento asfáltico cumpla con las otras 3 que se están estudiando ahí, con el último ese no cumple. No es posible. Si cumple con todas las de arriba. Debería cumplir con todas. Porque significa que allí, generalmente, si está cumpliendo con todas, significa que hubo un problema con este ensayo. Siempre pasa así, o sea, si te cumple, generalmente uno hace este ensayo primero, después hace este y uno va así, como paso por paso. Si falló en el segundo, pero cumplió el primero, entonces uno tiene que revisar, porque puede ser que haya sido que esa muestra se contaminó. O la temperatura que utilizaste es incorrecta. ¿Por qué? Porque si ya cumplió con el primero, es raro que no cumpla con el segundo. Son ensayos que están relacionados. Si cumplió con los primeros 3, es muy raro que no cumpla con el envejecimiento. Porque ya me está dando que el cemento asfáltico es un 60-70, me está dando que es susceptible, que tiene una buena susceptibilidad térmica, y me está dando que la viscosidad es aceptable. Por lo tanto, es raro que si se envejece pierdan propiedades. Lo más seguro es que utilizaste la temperatura incorrecta. O que la muestra se contaminó, se pudo haber contaminado, y obviamente eso generó un problema en el ensayo. Esa era una pregunta que le iba a hacer. O sea, ¿hay un orden específico para las prácticas? Porque por conveniencia, si la de pureza me afecta penetración y viscosidad, ¿no podría ser primero el ensayo de pureza? Generalmente nosotros empezamos clasificando el cemento asfáltico. Así que venimos primero con penetración, peso específico y viscosidad. Porque necesitamos clasificarlo y necesitamos ver, ahorita les explico, las temperaturas. Pero todos los ensayos deben hacerse, todos. ¿Ok?
¿Ok? Ahí no hay que, no voy a hacer esto porque no me importa, no tienes que saber. Igual que en el agregado. No, esto no es tan importante. No, todos son importantes porque a ti te dan un control de calidad. Y el control de calidad aparece en todos los ensayos y te están dando las características de todos esos ensayos y cómo cumple o no. Y si hay alguno que falla, entonces tú tienes que revisar si falló o no. ¿Ok? Generalmente, hace como 2 semestres, no sé si este semestre va a pasar, hoy se hace ese ensayo, así que vamos a ver o no. Semestre pasado, mentira, el antepasado nos dieron un cemento asfáltico y nos dijeron, mira, es un 60-70. Cuando ese ensayo nos estaba dando un 85-100. Y tuvimos que llamar al profesor porque era raro. Y nos dijo, no, es que a nosotros en el control de calidad nos apareció un 60-70, pero nos está dando un 85-100. Obviamente, al momento de darnos un 85-100 y un 60-70, todos los demás procesos de control de calidad cambiaron. Porque los 85-100 por lo general son unos A40, mientras que los 60-70 por lo general son unos A30. Entonces ya aquí esto falla. Y entonces nosotros tuvimos que empezar a revisar y a decir, mira, y tuvimos que explicarle a los estudiantes, dice un 60-70, pero no nos está dando eso. Según tengo entendido, el profesor llamó a PDVSA y les dijo, mira, esto no es lo que nos estás dando. Y eso se paga dependiendo del tipo de cemento asfáltico. La respuesta, según tengo entendido, no sé porque esa parte yo no la manejo, de PDVSA eso es lo que tenemos, tómalo de. Pero espérense, ¿a quién le vamos a quejar? Con el gobierno vamos a quejar, o sea, vamos a quejarnos de lo que el gobierno está haciendo el gobierno. O sea, no se puede. Entonces ellos tuvieron que tomarlo. Pero ya sabían ya que no era un 60-70, sino que era un 85. Entonces, en un día caluroso, probablemente ese falto se hablando. Probablemente esa vía que se hizo allí, esa mezcla, no va a durar 15 años. Pero ya, pues, eso se escapa de nuestras manos. Es lo que hay, es lo que te están vendiendo y no hay otra empresa a la que uno le pueda llegar y decir, mira, véndeme tú porque es que aquí no me están dando eso. No hay. Muy bien. Continuemos. ¿Dónde me quedé? Aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda? Vamos con estos ensayos. El peso específico y el punto de ablandamiento no evalúan ninguna propiedad del cemento asfáltico o del asfalto en general. No lo evalúan. Pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el peso específico le da unas características necesarias a lo que es el cemento asfáltico o cualquier tipo de asfalto. El peso específico es un ensayo que se le hace a cualquier tipo de asfalto. Y el punto de ablandamiento es un ensayo de seguridad, es necesario hacerlo. ¿Ok? En el caso del peso específico, él me provee un patrón de corrección volumen-temperatura. Recuerden que el cemento asfáltico, conforme aumenta de temperatura, él es más blando. Eso es lo que llamamos nosotros termoplasticidad. El cemento asfáltico es termoplástico. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, él es más blando, menos viscoso. A medida que la temperatura baja, él es más duro, más viscoso. ¿Ok? Ténganlo en cuenta porque yo pregunto eso. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos saber otra cosa. Cuando el cemento asfáltico es más blando, es decir, es más líquido, el volumen es diferente a cuando es sólido, así como el agua. Nosotros necesitamos saber ese patrón de corrección temperatura y volumen porque cuando nosotros vendemos o cuando se vende lo que es el cemento asfáltico, se vende en estado líquido, se vende a altas temperaturas. Y nosotros para poder pagar necesitamos ese patrón de corrección. Por eso se hace. Además de eso, necesitamos determinar los vacíos al momento de diseñar la mezcla. El peso específico te ayuda a determinar esos vacíos. Cuando ustedes determinen aquí los vacíos de su mezcla, que eso lo hacen a través de una fórmula, ustedes van a determinar, o necesitan, mejor dicho, el peso específico. Generalmente, el peso específico de los cementos asfálticos aquí en Venezuela está en 1.02, ¿no, Coro? ¿O 1.2? 0.2 o 2, seguro. Creo que es 0.2. 1.02 da el peso específico. No hay unidades para él.
¿Ok? ¿Qué pasa? Significa que si usted les da el peso específico del cemento asfáltico que estén evaluando 2, tienen que revisar. Porque no es venezolano. Te está dando 2. No, que me dio 1. Puede ser, pero sería bueno hacerlo otra vez. ¿Ok? Casi siempre da 1.02, 1.019, 1.015, o sea, casi siempre da 1.02. El punto de inflamación es la temperatura máxima a la cual yo puedo almacenar o manejar el cemento asfáltico y el asfalto diluido. ¿Ok? ¿Por qué no el asfalto emulsionado? Porque tiene agua. Tiene agua. Y eso hace que no haya inflamación en ese asfalto. No, pero tiene también cemento asfáltico, sí, pero tiene agua. El agua evita que ocurra un accidente. Aquí no. Aquí el cemento asfáltico no tiene agua y el asfalto diluido tiene un solvente, así que es más peligroso todavía. ¿Qué pasa? Nosotros, tanto el cemento asfáltico como el asfalto diluido, bueno, más que todo el cemento asfáltico, nosotros lo calentamos para poder manejarlo, para poder mezclarlo, para poder almacenarlo. Y ese cemento asfáltico, como ya expliqué, no está del todo puro. Él va a tener residuos de solventes, va a tener residuos de materiales insolubles y nosotros necesitamos medir la temperatura a la que esos solventes que aún quedan, esos residuos de solventes que aún quedan en ese cemento asfáltico, se inflaman. ¿Cuál es esa temperatura mínima en la que ellos se van a inflamar? Para nosotros poder determinar el punto de inflamación y poder saber cuál es la temperatura a la que nosotros podemos manejarlo o almacenarlo sin que ocurra un accidente. ¿Ok? En el caso del cemento asfáltico, dice, mira, el punto de inflamación debe ser mayor o igual a 232. Si da menos que esto, seguramente está contaminado ese cemento asfáltico. El asfalto diluido va a ser mayor o igual a 27 grados centígrados. Esto es prácticamente temperatura ambiente. Recuerden que el asfalto diluido, por lo menos el RC250, que es el que nosotros utilizamos aquí en Venezuela, el solvente, ¿cuál es el que se utiliza? Gasolina. O gasolina cruda. Por lo tanto, es un solvente que a baja temperatura es volátil o inflamable. Y es peligroso, hay que tener cuidado con eso. De hecho, yo creo que eso lo comenté la semana pasada, casi siempre los accidentes que ocurren es por asfalto diluido. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se puede contaminar el asfalto? Por ejemplo, aquí en el laboratorio, vamos a hablar aquí en el laboratorio, les explico también en lo que es la parte de campo. Esta muestra, nosotros tenemos que calentarla para vaciarla aquí, el cemento asfáltico. Puede ser que yo antes de vaciarla aquí, tú sabes que uno tiene que limpiar estos equipos. Esos equipos se limpian con un solvente. Nosotros lo limpiamos y puede ser que haya quedado allí una cantidad un poquito alta de residuo allá abajo. Obviamente, al nosotros vaciar el cemento asfáltico, inmediatamente se contamina. Puede ser que la temperatura también, en este caso, a la que estemos haciendo el ensayo no es 25, sino es 30, se ablandó. Lo ablandamos más de lo normal. En el caso de los sistemas es igual, los sistemas hay que lavarlos y se lavan con gasolina o con solvente. Si no limpias bien esa cisterna y lo dejas allí con ese solvente de más, cuando vayas a vaciar nuevamente el cemento asfáltico que vas a vender, viene contaminado. Así se puede contaminar. Puede ya venir incluso contaminado de la misma empresa. Cuando nos vendieron a nosotros el 85-100 en vez del 60-70, puede ser que el proceso de refinación, ¿se acuerdan que yo les mostré el proceso de refinación aquí? A lo mejor no lo hicieron correctamente, hubo un problema allí, vendieron eso así y los 60-70 pues se convirtieron en 85-100. Nosotros obviamente no manejamos eso, es un proceso que viene de PDVSA, ellos no te dicen nada, solo te dicen acéptalo porque eso es lo que hay. ¿Te gusta o no? O sea que hicieron ensayos falsos porque si decían que era 60-70. Eso es lo peligroso, y por eso es que se debe evaluar. O sea, a ti en el momento en que te llega un cisterna de cemento asfáltico, tú inmediatamente pides el control de calidad
Ahí te aparecen todos los ensayos y los valores. Tú tomas una muestra, la llevas al laboratorio, evalúame eso. Muchos preguntan, pero entonces eso no se usa todavía. Generalmente en esas empresas o en esas empresas hay 2 silos. Silos es donde almacenan el cemento asfáltico. Uno es el que está en uso porque ya se evaluó y se hizo control de calidad de ese, y el otro es donde va a llegar el nuevo. Y al que nosotros debemos evaluar el proceso, evaluar todos estos ensayos, ver si cumple o no cumple para poder utilizarlo. Profe, ¿y más o menos cuántos días tarda uno haciendo todos estos ensayos? Si lo quisiera Mira, a veces los profesores dicen, necesitamos ensayos para hoy. Y hoy tiene que ponerse el pobre técnico ahí a ese ensayo. Generalmente, si hay un proceso, una obra muy grande y está en proceso, el ensayo máximo 2 días te dura. Pero no más de eso, tienes que apurar. Y si hay un problema en esos 2 días, hay que resolver. Porque recuerden que si se para una obra es un giro. Entonces, hay que resolver en esos 2 días. Y si no te resuelve PDVSA, pues hay que utilizarlo así. Ya ahí uno no puede hacer más nada. Eso era antes que sí podía hacer uno algo. No se puede denunciar porque... ¿Cómo denuncias tú Sí, me he perdido. una empresa del gobierno al gobierno? O sea, es como... Claro, tú la estás perdiendo ahí. No creo que se pueda. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Seguro? Bueno, la semana que viene, esta semana ustedes van a hacer el ensayo de peso específico, van a hacer el ensayo de penetración y van a hacer el ensayo del punto de ablandamiento y por supuesto van a determinar el índice de penetración. Recuerden que los valores que hagan ustedes de ese ensayo deben guardarlos porque al final el informe final que ustedes van a hacer debe venir con todos los ensayos y los valores tanto del cemento asfáltico como del agregado. ¿Ok? Ese ensayo lo van a hacer hoy. La semana que viene ustedes van a hacer viscosidad. ¿Qué otro ensayo se hace? Ductilidad. ¿Y qué otro ensayo se hace la semana que viene? El de viscosidad es larguísimo. Película delgada, Película delgada. viscosidad y ductilidad. Ductilidad. ¿Ok? Ese ensayo son los que van a hacer. Pureza no se hace porque no tenemos el solvente. Se necesita un solvente para ese y no lo usé. Ese ensayo. El de punto de inflamación no se hace porque para poder hacer ese ensayo todos tienen que tener mascarilla. Porque recuerden que nosotros calentamos esa muestra y hay vapores volátiles, hay gente con asma, es peligroso, no podemos hacer ese ensayo si no hay tapabocas para todos. Y como no hay tapabocas para todos, no se hace ensayo. Sí, porque son las mascarillas completas. Claro, o sea, no es este tapabocas, sino es una especial, el industrial. Los demás ensayos sí lo hacen. Nosotros íbamos vaya a comprarlo. No. No, es el industrial. Es el industrial. De El hecho, que. nosotras tenemos, pero ya están vencidos los filtros. Entonces tampoco sirve. Son filtros de carbón activado. Ajá. Sí, esos son especiales. O sea, no es cualquier ensayo. Entonces no tenemos para todos y no se hace ese ensayo. Si ustedes hicieran trabajo de grado, tienen que comprar esos equipos y todo. Porque ese ensayo se hace. ¿Ok? Sí, ¿Alguna claro, duda, sí, alguna sí. pregunta? La semana que viene no, la siguiente semana se evalúa post laboratorio. ¿Por qué no se evalúa la semana que viene? Porque todavía van a estar en ensayo y es importante que ustedes vean primero todos los ensayos antes de evaluarles el contenido. Una pregunta, usted dice que la gasolina es un solvente, obviamente. ¿Cómo? La gasolina es un solvente. Correcto. Entonces, una falla que puede ocasionar un bote de gasolina es esa. O sea, que caiga gasolina en el asfalto puede hundir. Lo desgasta, Ajá, como que lo diluye. Mejor dicho, no lo desgasta, lo diluye. desgaste ese que las piedras se vean. Se diluye, claro, lo diluye. Un bote de gasolina. Bueno, pero cuando vean fallas, cuando vean mantenimiento de pavimento, ustedes van a ver lo que es PCI. El PCI evalúa las fallas. Ah, ¿ya lo vieron? Sí, pero, o sea, esa pregunta, si la gasolina puede causar una falla. Sí, la gasolina puede causar una falla. Se veía en las estaciones de servicio. Pero esa la hacen de cemento. Movimiento original. Quita el ligamento. Claro. De concreto. Claro, lo diluye, el ligamento lo diluye. Profe, pero hay una falla donde queda como el agregado, como se vieron mucho las piedras. Es la... Esa es una degradación.
Eso es porque cuando hay un envejecimiento muy rápido. Lo que pasa es que cuando cuando utilizan temperaturas inadecuadas, pueden envejecer accidentalmente el cemento asfáltico. Si lo envejecen accidentalmente, eso no se va a notar, el cemento asfáltico no va a cambiar de color, ustedes lo van a ver perfecto, pero él está envejecido. Cuando ustedes lo utilizan y hacen las mezclas y hacen todo ese proceso, ese cemento asfáltico o esa mezcla que debe durar 15 años, no te va a durar 15 años. Ya a los 10 años va a empezar a degradarse. Degradarse es que se empiezan a soltar las piedras y tú dices, oye, pero ¿qué está pasando? Solo 10 años. Pero es que el cemento asfáltico que utilizaste inicialmente está envejecido. Que no te diste cuenta, bueno, pero está envejecido. ¿Por qué? Porque la temperatura a lo mejor a la que lo mezclaste o a la que lo compactaste fue muchísimo más alta que la que te indica la norma. Por eso es que digo, la termoplasticidad o la consistencia son ensayos importantes. ¿Por qué? Porque con ellos determinamos temperaturas de compactación y temperaturas de mezclado. Lo que pasa es que eso no lo vamos a ver aquí, eso lo vemos cuando veamos diseño de mezcla. Pero estos ensayos son importantes. Para evaluar o para diseñar una mezcla, nosotros primero debemos evaluar los componentes por separado y después unirlos y ver el diseño de mezcla y evaluarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Si comparamos dos vías, Ok. vamos a comparar dos vías. Una que donde el tránsito es normal, vamos a decir normal, Ok. y otra en la que el tránsito prácticamente Es pesado. Ah, ok, perfecto. Las dos se envejecen iguales, No. Una se desgasta más rápido, la que se usa más la que se usa más. y la que no se usa prácticamente Se mantiene. se mantiene. El tráfico, por eso es que cuando ustedes vieron las normas, se dieron cuenta que la NTF, casi todos los ensayos de agregados siempre lo clasificaban de acuerdo al tráfico. El tráfico es la carga a la que va a estar sometida esa mezcla. Si esa carga es muy alta, obviamente el desgaste va a ser mucho más rápido. Y la vía como tal, o mejor dicho, la carpeta de rodamiento se va a desgastar mucho más rápido. ¿Ok? Por eso es muy importante saber el tipo de tráfico al que va a estar sometido esa vía. Si tú estás diseñando para un tráfico medio, pero resulta que es una vía industrial en donde el tráfico siempre es alto, esa vía no te va a durar 15 años. Esa vía te va a durar 10 años o menos. ¿Pero fue por qué? Porque hiciste un mal cálculo de la carga que iba a pasar por ahí. El desgaste es mucho mayor. También tiene que ver mucho el tipo de mezcla. Si la mezcla que utilizaste, y también tiene que ver la temperatura, por ejemplo, si la mezcla que utilizaste es una mezcla muy porosa y allí el viento es muy alto o hay mucha humedad, el desgaste va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque en esos poros de esa mezcla que está allí compactada va a entrar agua y va a entrar aire y va a desgastar más rápido esa mezcla. Y la duración de 15 años ya no va a ser de 15 años, va a ser de 10. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bueno, igual pasa cuando hay pocos vacíos, ¿no? Pero es al revés, porque como que yo no entiendo por qué hay exudación. Yo supongo que es porque los poros están llenos de asfalto y cuando tú compactas, ¿para dónde va el asfalto caliente? uno esponja el frío. Correcto. Eso es lo que pasa. O sea, tiene que tener mínimo cantidad de poros vacíos. Recuerda que en la mezcla, cuando hacemos carpetas de rodamiento de pavimento flexible, ¿la mezcla cómo es? La mezcla es un concreto asfáltico o es una mezcla asfáltica en caliente o en frío, pero es asfalto con agregado. El asfalto, nosotros, si es cemento asfáltico, por supuesto, para poder que sea líquido hay que calentar. ¿Qué pasa cuando hay exudación? Generalmente el cemento asfáltico de la mezcla está caliente, está por supuesto un poco líquido. Si nosotros compactamos de más, ¿qué pasa cuando tienes una esponja y la exprimes? Sale lo que es el líquido que está allí. El líquido en lo que es en esa mezcla es el cemento asfáltico. Se da cuando el porcentaje que yo coloqué es mucho mayor del ligante asfáltico que el que necesito. Claro, es que al colocar tú mucho ligante, obviamente los vacíos bajan. Cuando veamos mezclas, vamos a ver lo que es la propiedad de las mezclas. Y allí vamos a ver cómo es el funcionamiento. Es decir, si yo coloco muchos vacíos, mucho cemento asfáltico, ¿qué va a pasar con las características? Si coloco muy poco, ¿qué va a pasar con ellas?
Pero eso, cálmese, todavía no. Vamos por partes. Primero el cemento asfáltico. Vaya con Coro, que los está esperando. Coro, ya terminamos ya. Te llevo los equipos. ¿Cuál es?